Hola amigo, buenos días. Vamos a hablar el día de hoy acerca de una situación que afecta mucho a muchos colombianos, los cuales por diversas causas han contraído deudas, ya sea con bancos, con corporaciones financieras o de crédito, con empresas de telefonía, con casas de electrodomésticos, en fin, con sinnúmero de situaciones donde se ven abocados a quedar endeudados y que al día de hoy no han podido solventar dichas deudas debido a diferentes causas. ¿Sí? Para empezar este video quiero mostrarles esta frase de Horacio, la cual nos dice: pobre pero endeudado solo conmigo mismo. Pobre pero endeudado solo conmigo mismo. Quiere decir que no tiene preocupaciones, que no tiene a quien deberle nada, solamente a sí mismo y su propia existencia. Hay gente que, como se dice, es pobre pero sin preocupaciones. Hay gente con dinero pero con el agua hasta el cuello en deudas. Eso sí que es fastidioso. Realmente las deudas angustian, las llamadas de estrés, las llamadas decirnos, esas asesoras que nos van a reportar a las centrales de riesgo por no pagar las deudas contraídas con los bancos a los cuales trabajan. Hay gente que no aguanta esto, la deuda que tienen con sus tarjetas de crédito, con las cuotas por pagar de los muebles que han sacado para su hogar, la educación de sus hijos, en fin, gente que termina hasta suicidándose por esas circunstancias. Y como causa, pues podemos tener que la gente no prevé llegar a endeudarse tanto. Saca una deuda para pagar otra y así van incrementando hasta que poco a poco eso se va agrandando y se va haciendo insostenible. A veces también por el sistema de contratación en Colombia hay gente que trabaja con las OPS, órdenes de prestación de servicios, las cuales duran 3, 5 meses, los cuales pasan volando y la deuda sigue corriendo y no hay cómo pagarla, ¿sí? Además que a veces no se pagan cumplidamente esos pagos que hacen, digamos, de las OPS, y la gente pues queda endeudada y queda peor de lo que estaba en un principio. También hay veces que el cónyuge, el compañero permanente fallece y la persona que queda sobreviviente pues queda con todas las deudas y se le hace grande la asfixia económica por esto, ¿cierto? Vemos que en Colombia tristemente no se ha aprovechado una ley, la cual fue aprobada dentro del Código General del Proceso, el cual fue aprobado por el Congreso de la República de Colombia en ambas cámaras, y que a partir del artículo 531, título cuarto, se ha establecido como un salvavidas, una forma de salvar la vida a colombianos deudores que no tienen solvencia económica para cancelar sus deudas. Este trámite de insolvencia no es aprovechado y está contenido en lo que se llama Ley de Insolvencia Económica. Antes de empezar a hablar de la Ley de Insolvencia Económica, pues quiero que ustedes entiendan cada uno de los términos por los cuales ustedes pueden llegar a entender muy bien este video y así mismo conseguir los servicios de un buen abogado o un buen centro de conciliación, de los cuales vamos a hablar más adelante, para que ustedes puedan salir efectivamente de sus deudas y no tengan esa asfixia que tienen en el momento. Antes que nada, entonces vamos a ver qué es una ley, y esto nos dice que es una de las funciones principales del Congreso de la República de Colombia y otros países, obviamente, es la aprobación de las leyes que rigen dentro de su territorio. Y una ley es una norma o una regla que nos dice cuál es la forma en la que debemos comportarnos o actuar en la sociedad. Las leyes nos dicen lo que es permitido y lo que es prohibido hacer en el país. Así, si todas las cumplimos, podríamos lograr que existan menos conflictos en la población. Traen grandes soluciones y evitan terribles conflictos. ¿Qué es ser insolvente? ¿Cuándo una persona puede declararse insolvente? La declaración de insolvencia viene de la mano de la imposibilidad de una persona física o jurídica, empresa, en el caso de esta ley no aplica, de atender las deudas contraídas con acreedores y proveedores, circunstancia que se da cuando el sujeto se queda sin líquido, es decir,
sin dinero, aunque no sin bienes. ¿Qué es la ley de insolvencia económica? La ley de insolvencia económica para personas naturales no comerciantes, que en Colombia entró en vigencia en enero de 2013, busca que quienes se cuelguen en sus obligaciones financieras tengan la oportunidad de renegociar sus deudas con sus acreedores antes de ser embargadas, desalojadas de sus viviendas, y está contemplada en el título cuarto del Código General del Proceso, donde se habla de la insolvencia de la persona natural no comerciante, ¿sí? Y está reglamentada a su vez por el Decreto Nacional 2677 de 2012. ¿Qué se puede lograr con esta ley? La persona insolvente puede lograr con esta ley negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias, convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores y liquidar su patrimonio si dado caso no puede pagar de otra forma. Es decir, si no tiene liquidez, no hay forma de pagar con dinero, le tocará con sus bienes finalmente. ¿Qué personas no aplican a esta ley? Las reglas dispuestas dentro de la normatividad de la ley de insolvencia económica no se aplicarán a las personas naturales no comerciantes que tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles o que formen parte de un grupo de empresas cuya insolvencia se sujetará a otro régimen, el régimen previsto en la ley 1116 de 2006, por el cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en Colombia. ¿Qué requisitos se aplican para establecer esta solicitud o trámite de insolvencia? Para los fines previstos en este título, dentro del Código General del Proceso, a partir del artículo 531, nos habla que se entenderá que la persona natural no comerciante podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos. Estará en cesación de pago la persona natural que como deudor o garante incumpla el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días o contra el cual cursen dos o más procesos ejecutivos de jurisdicción coactiva. En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del 50% del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación, bastará la declaración del deudor, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad de juramento. ¿Qué deberá anexarse a la solicitud de trámite de insolvencia? La solicitud de trámite de negociación de deudas podrá ser presentada directamente por el deudor o a través del apoderado judicial, y a ella se anexarán los siguientes documentos. Primero, un informe que indique de manera precisa las causas que lo llevaron a la situación de cesación de pagos. Segundo, la propuesta para la negociación de deudas, que debe ser clara, expresa y objetiva. Tercero, una relación completa y actualizada de todos los acreedores en el orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, indicando nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía, diferenciando capital e intereses, y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten fecha de otorgamiento del crédito y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo. Cuarto, una relación completa y detallada de sus bienes, incluidos los que posean el exterior. Deberán indicarse los valores estimados y los datos necesarios para su identificación, así como la información detallada de los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares que pesen sobre ellos, y deberá identificarse cuáles de ellos tienen afectación a vivienda familiar y cuáles son objeto de patrimonio de familia inembargable. Quinto, una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor o que curse contra él, indicando el juzgado o la oficina donde están radicados y su estado actual. Sexto,
certificación de los ingresos del deudor expedida por su empleador o en caso de que sea trabajador independiente, una declaración de los mismos que se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. Séptimo, monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones, descontados los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y de las personas a su cargo, si los hubiese, de conservación de los bienes y los gastos del procedimiento. Octavo, información relativa a si tiene o no sociedad conyugal o patrimonial vigente. En el evento en que haya tenido, deberá aportar copia de la escritura pública o de la sentencia por medio de la cual ésta se haya liquidado o de la sentencia que haya declarado la separación de bienes, si ello ocurrió dentro de los 2 años anteriores a la solicitud. En cualquiera de estos últimos casos, deberá adjuntar la relación de bienes con el valor comercial estimado que fueron objeto de entrega. Y noveno, una discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo, indicando cuantía y beneficiarios. La información de la solicitud de trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el deudor se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago. La relación de acreedores y de bienes deberá hacerse con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en que se presente la solicitud. En la propuesta de negociación de deudas, el deudor podrá incluir daciones en pago con bienes propios para extinguir total o parcialmente una o varias de sus obligaciones. En esto puede comprender casas, carros, motos, electrodomésticos, etc. ¿Dónde se puede presentar la solicitud de insolvencia? Los centros de conciliación del lugar de domicilio del deudor expresamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para adelantar este tipo de procedimientos, a través de los conciliadores suscritos en sus listas. Las notarías, a través de sus notarios y conciliadores inscritos en las listas conformadas para el efecto. Los abogados conciliadores no podrán conocer directamente estos procedimientos y en consecuencia ellos solo podrán conocer de estos asuntos a través de la designación que realice el correspondiente centro de conciliación. Cuando en el municipio no existan centros de conciliación, el deudor podrá a su elección presentar la solicitud ante cualquier centro de conciliación o notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial o círculo notarial respectivamente. De las controversias previstas conocerá en única instancia el juez civil municipal del domicilio del deudor o del competente para conocer del procedimiento de liquidación patrimonial. El juez que conozca la primera de las controversias que se susciten en el trámite previsto en esta ley, conocerá de manera privativa de todas las demás controversias que se presenten durante el trámite o ejecución del acuerdo. En estos eventos no habrá lugar a reparto. Ojo, los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdo ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas serán gratuitos. Los notarios y los centros de conciliación privados podrán cobrar por sus servicios. En la parte gratuita podemos hablar acá en Villavicencio de usted poder asistir a los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de la Universidad Cooperativa, de la Universidad del Meta a través del Centro de Conciliación Rafael Uribe Uribe y de la Universidad Santo Tomás a través del Centro de Conciliación Catalina de Siena. ¿Qué sigue después de presentar la solicitud? Dentro de los 5 días siguientes a la aceptación del cargo, el conciliador que va a trabajar en su trámite o solicitud verificará si la solicitud cumple con los requisitos legales. Si la solicitud no cumple con alguna de las exigencias requeridas por la ley, el conciliador inmediatamente señalará las falencias y otorgará al deudor un plazo de 5 días para que la corrija. Si dentro del plazo otorgado el deudor no subsana los defectos de la solicitud o no sufraga las expensas del trámite, la solicitud será rechazada. Contra esta decisión solo procederá el recurso de reposición ante el mismo conciliador. Una vez el conciliador verifique el cumplimiento de los requisitos en la solicitud, la aceptará, dará inicio al procedimiento de negociación de deudas y fijará fecha para audiencia de negociación dentro de los 20 días siguientes a la aceptación de la solicitud. El término para llevar a cabo el procedimiento de negociación de deudas es de 60 días, contados a partir de la aceptación de la solicitud. A solicitud conjunta del deudor y de cualquiera de los acreedores incluidos en la relación definitiva de creencias, este término podrá ser prorrogado por 30 días más. ¿Qué efectos tiene la aceptación de la solicitud? A partir de la aceptación de la solicitud se producirán los siguientes efectos. Ojo con esto. Primero,
No podrán iniciarse nuevos procesos ejecutivos de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones o de jurisdicción coactiva contra el deudor, y se suspenderán los procesos de este tipo que estuvieran en curso al momento de la aceptación. El deudor podrá alegar la nulidad del proceso ante el juez competente, para lo cual bastará presentar copia de la certificación que expida el conciliador sobre la aceptación al procedimiento de negociación de deudas. Segundo, no podrá suspenderse la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la casa de habitación del deudor por mora en el pago de las obligaciones anteriores a la aceptación de la solicitud. Si hubiera operado la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, estos deberán restablecerse y las obligaciones causadas con posterioridad por este concepto serán pagadas como gastos de administración. Tercero, dentro de los 5 días siguientes a la aceptación del trámite de negociación de deudas, el deudor deberá presentar una relación actualizada de sus obligaciones, bienes y procesos judiciales, en la que deberá incluir todas sus acreencias causadas al día inmediatamente anterior a la aceptación, conforme al orden de prelación legal previsto en el Código Civil. Cuarto, el deudor no podrá solicitar el inicio de otro procedimiento de insolvencia hasta que se cumpla el término previsto en el artículo 574. Quinto, se interrumpirá el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubieran hecho exigibles antes de la iniciación de dicho trámite. Sexto, el pago de impuestos prediales, cuotas de administración, servicios públicos y cualquier otra tasa o contribución necesarios para obtener el pagisalvo en la enajenación de bienes o cualquier otro bien sujeto a registro, solo podrá exigirse respecto a aquellas acreencias causadas con posterioridad a la aceptación de la solicitud. Las restantes quedarán sujetas a los términos del acuerdo o a las resultas del procedimiento de liquidación patrimonial. Este tratamiento se aplicará a toda obligación propter rem que afecte los bienes del deudor. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los procesos ejecutivos alimentarios que se encuentran en curso al momento de aceptarse la solicitud de procedimiento de negociación de deudas, los cuales continuarán adelantándose conforme al procedimiento previsto en la ley, sin que sea procedente decretar su suspensión ni el levantamiento de las medidas cautelares. En caso de llegar a desembargarse bienes o de quedar un remanente del producto de los embargados o subastados dentro del proceso ejecutivo de alimentos, estos serán puestos a disposición del deudor y se informará de ello al conciliador que tenga a su cargo el procedimiento de negociación de deudas. ¿Qué pasa cuando el deudor tiene codeudores? O sea, la deuda tiene varios dolientes. Cuando una obligación del deudor esté respaldada por terceros que hayan constituido garantías reales sobre sus bienes o que se hayan obligado en calidad de codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito o en general, a través de cualquier figura que tenga como finalidad asegurar su pago, se seguirán las siguientes reglas. Primero, los procesos ejecutivos que se hubieran iniciado contra los terceros garantes o codeudores continuarán, salvo manifestación expresa en contrario del acreedor demandante. Segundo, en caso de que al momento de la aceptación no se hubiera iniciado proceso alguno contra los terceros, los acreedores conservan incólumes sus derechos frente a ellos. Tercero, el acreedor informará al juez o al conciliador acerca de los pagos o arreglos que de la obligación se hubieran producido en cualquiera de los procedimientos. A más tardar al día siguiente a aquel en que reciba la información actualizada de las acreencias por parte del deudor, el conciliador comunicará por escrito a todos los acreedores relacionados por el deudor la aceptación de la solicitud, indicándole el monto por el que fueron relacionados y la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de negociación de deudas. A la vez, el conciliador oficiará a los jueces de conocimiento de los procesos judiciales indicados en la solicitud, comunicando el inicio del procedimiento de negociación de deudas. En el auto que reconozca la suspensión, el juez realizará el control de legalidad y dejará sin efecto cualquier actuación que se haya adelantado con posterioridad a la aceptación. El incumplimiento de pago de los gastos de administración es causal de fracaso del procedimiento de negociación de deudas. Los titulares de estas acreencias podrán iniciar procesos ejecutivos contra el deudor o de restitución cuando éstas se funden la mora en las sumas adeudadas con posterioridad al inicio del procedimiento de negociación de deudas. En el evento que el acuerdo no fuere corregido dentro del plazo mencionado, el conciliado informará dicha circunstancia al juez para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial y remitirá las diligencias. De igual manera, habrá lugar al decreto de liquidación patrimonial cuando pese a la corrección subsistan las falencias que dieron lugar a la nulidad. El juez resolverá sobre la impugnación atendiendo el principio de conservación del acuerdo. Si la nulidad es parcial y pudiera ser saneada sin alterar la base del acuerdo, el juez lo interpretará y señalará el sentido en el cual esté no contraria al ordenamiento.
Los acreedores ausentes no podrán impugnar el acuerdo. ¿Qué pasa cuando se ha cumplido con todo el acuerdo de pago? Vencido el término previsto en el acuerdo para su cumplimiento, el deudor solicitará al conciliador la verificación de su cumplimiento, para la cual discriminará la forma en que las obligaciones fueron satisfechas, acompañando los documentos que den cuenta de ello. El conciliador comunicará a los acreedores a fin de que dentro de los 5 días siguientes se pronuncien con relación a tal hecho. Si el acreedor guarda silencio, se entenderá que consintió en lo afirmado por el deudor. Si el acreedor discute lo afirmado por el deudor, se seguirá el trámite previsto para el incumplimiento del acuerdo. Verificado el cumplimiento, el conciliador expedirá la certificación correspondiente y comunicará a los jueces que conocen de los procesos ejecutivos contra el deudor o contra los terceros codeudores o garantes, a fin de que den los por terminados, mejor dicho. El deudor podrá solicitar el inicio de un nuevo trámite de negociación de deudas únicamente después de transcurridos 5 años desde la fecha de cumplimiento total del acuerdo anterior, con base en la certificación expedida por el conciliador. Si transcurrido el término previsto no se celebra el acuerdo de pago, el conciliador declarará el fracaso de la negociación e inmediatamente remitirá las diligencias al juez civil de conocimiento para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial. ¿Qué pasa si no se cumple el acuerdo de pago? Si el deudor no cumple las obligaciones convenidas en el acuerdo de pago, cualquiera de los acreedores o del mismo deudor informarán por escrito dicha situación al conciliador, dando cuenta precisa de los hechos constitutivos de incumplimiento. Dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de dicha solicitud, el conciliador citará audiencia a fin de revisar y estudiar por una sola vez la reforma del acuerdo de pago, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 556. Si en la audiencia se presentasen diferencias en torno a la ocurrencia de los eventos de incumplimiento de acuerdo y éstas no fueren conciliadas, el conciliador dispondrá la suspensión de la audiencia para que quien haya alegado el incumplimiento lo formule por escrito dentro de los 5 días siguientes, junto con la sustentación del mismo y las pruebas que pretenda hacer valer. Vencido este término, correrá uno igual para que el deudor o los restantes acreedores se pronuncien por escrito sobre el incumplimiento alegado y aporten las pruebas a que hubiere lugar. Si dentro del término a que alude el inciso anterior no se presentara el escrito de sustentación, se entenderá desistida la inconformidad y se continuará la audiencia de negociación de deudas. En caso de no hallar probado el incumplimiento, el juez ordenará que se devuelvan las diligencias al conciliador, quien comunicará ello a las partes para que se continúe con la ejecución del acuerdo. En caso de encontrar probado el incumplimiento, en el mismo auto que lo declare, el juez ordenará que se devuelvan las diligencias al conciliador para que se proceda a estudiar la reforma del acuerdo. Si al cabo de la audiencia de reforma no se modifica el acuerdo, o si pactada la modificación el deudor incumple nuevamente, el conciliador remitirá el proceso al juez civil de conocimiento para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial. Mucho ojo con esto. El fracaso de la negociación de deudas por vencimiento de término previsto, 60 días o 30 más según la prórroga que haya, y la declaración de nulidad del acuerdo de pago de su incumplimiento que no fueren subsanadas a través de los mecanismos previstos en este capítulo, darán lugar a la apertura del procedimiento de liquidación patrimonial previsto en el capítulo 4 del presente título del Código General del Proceso. Ahora vamos a ver algo muy importante, y es qué pasa con el reporte en las centrales de riesgo. El conciliador o el juez deberán reportar en forma inmediata a las entidades que administren bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial y de servicios, es decir, Datacrédito, Cifin o Procrédito, la información relativa a la aceptación de la solicitud de negociación de deudas, la celebración del acuerdo de pago y su cumplimiento, el inicio del procedimiento de convalidación del acuerdo privado o la apertura del procedimiento de liquidación patrimonial y su terminación. Para los efectos previstos en el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, bastará demostrar la apertura del proceso de liquidación patrimonial. En estos casos, el término de caducidad del dato negativo empezará a contarse 1 año después de la fecha de dicha providencia. Sin embargo, si con posterioridad a la terminación de la liquidación patrimonial, el deudor paga los saldos que hubieran quedado insolutos, el acreedor respectivo informará a la entidad que administre la base de datos respectiva para que el dato sea eliminado en forma inmediata. Una preocupación que inquieta a los colombianos radica en el impacto que tendrá en sus recortes en bases de datos la refinanciación de las obligaciones en mora.
Al efecto, la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de uno de sus conceptos, emitido el 25 de noviembre de 2014, pretende dar, si no un parte de tranquilidad, por lo menos una luz en el manejo de estos delicados temas, precisando previamente que de acuerdo con los literales A y B del artículo 14 de la Ley 1266 de 2008, se presenta reporte negativo cuando las personas naturales o jurídicas se encuentran en mora en sus cuotas o obligaciones y reporte positivo cuando están al día en las mismas. Ello implica que los demás datos del reporte, incluida la calificación por nivel de riesgo o las anotaciones de reestructuración, no forman parte del reporte negativo. Ahora bien, técnicamente, pero de manera simple, no se hablaría de refinanciación de deudas, sino de reestructuración de crédito. Y en este entendido, consiste en la adopción de cualquier mecanismo excepcional instrumentado mediante la celebración y o ejecución de cualquier negocio jurídico que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. De esta forma, un reporte con anotaciones de reestructuración constituiría en principio un reporte neutro, esto es, no es negativo pero tampoco positivo, sino que la obligación se encuentra en stand-by. Y valga insistir, no está en mora, sino que ha sufrido modificaciones en las condiciones originalmente pactadas, a fin de ofrecer al deudor posibilidades de pago acordes con una nueva, pero inferior capacidad de pago a la inicialmente detentada. No obstante, sí hay que tener en cuenta que aunque la anotación de reestructuración no supone un reporte negativo, la calificación de un cliente que realizan los bancos con base en la evaluación de riesgo crediticio involucra aspectos tales como la capacidad de pago, el servicio de la deuda, las características del contrato, que incluyen sus condiciones financieras, la calidad de las garantías, las fuentes de pago, así como también las condiciones macroeconómicas a las que pueda quedar expuesta la entidad, toda vez que deben proteger los recursos financieros en la medida en que está de por medio no solo el aprovechamiento, sino la inversión de los dineros captados del público ahorrador. Concluye la Superintendencia Financiera. Los créditos reestructurados podrán mantener la calificación inmediatamente anterior siempre que el acuerdo de reestructuración conlleve una mejora de la capacidad de pago del deudor y o de la probabilidad de incumplimiento. Si la reestructuración contempla periodos de gracia para el pago de capital, solamente se podrá mantener dicha calificación cuando tales periodos no excedan el término de un año a partir de la firma del acuerdo. Los créditos pueden mejorar la calificación o modificar su condición de incumplimiento después de ser reestructurados solo cuando el deudor demuestra un comportamiento de pago regular y efectivo a capital, acorde con un comportamiento crediticio normal, siempre que su capacidad de pago se mantenga o mejore. Ojo, un deudor que se acoja al trámite de insolvencia de la persona natural no comerciante y no negocie con sus acreedores en la audiencia de negociación de deudas y por ende se vaya a liquidación patrimonial, estará 5 años más en las centrales de riesgo, porque deberá estar reportado por 4 años porque así lo indica el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 y deberá seguir reportado un año más porque el término se cuenta a partir del año siguiente a la fecha de la providencia de apertura del trámite de liquidación patrimonial y no a la fecha que aparece en el auto, sino cuando dicho auto salió por estados, ya que es ahí cuando realmente tiene efectos jurídicos. ¿Cuándo se puede solicitar de nuevo un procedimiento de insolvencia? El deudor que cumpla un acuerdo de pago solo podrá solicitar un nuevo procedimiento de insolvencia una vez transcurridos 5 años desde la fecha de cumplimiento total del acuerdo anterior, con base en la certificación expedida por el conciliador. El deudor cuyo patrimonio haya sido objeto de liquidación en los términos previstos en este título solo podrá solicitar los procedimientos aquí previstos una vez transcurridos 10 años después de la providencia de adjudicación que allí se profiera. ¿Qué pasa si los acreedores y los bancos no llegan a ningún acuerdo? Pues se hace efectiva la propuesta de pago presentada en la solicitud. Los acreedores también pueden hacer contrapropuestas. Si no se llega definitivamente al acuerdo, el conciliador de la insolvencia pierde esa jurisdicción y pasa al juez civil de reparto. Ese juez civil municipal de reparto inicia el trámite liquidatorio del insolvente. Esto significa que coge todos los activos que tiene el deudor y los reparte entre los acreedores. Ejemplo, la persona debe 100 millones, tiene un carro, tiene ese carro que vale 30, 40 millones, luego entonces viene un perito liquidador, le asigna a cada deudor un porcentaje del valor del bien proporcional al porcentaje de la deuda que tienen contraída con ellos. El resto de la deuda impaga queda como saldada. El acreedor
o sea, el banco, la cooperativa, la persona a la cual se le debe, no le pueden cobrar más de ahí porque el deudor queda en blanco, ya queda sin nada, queda finiquitada esa deuda. Cuando la persona no tiene nada para pagar, pues hay jueces que deciden dividir el cero en lo que haya, o sea, el cero de lo que tiene, ¿no? Se lo dividen y un porcentaje igual, y bueno, es una forma de solventar las cosas salomónicamente. Hay otros jueces que dicen que no, dicen que pues cualquier persona debe tener algunos activos, como sea, una nevera, un televisor, un plasma, un equipo de sonido, una bicicleta, o, no sé, con algo se debe pagar. Entonces buscan la manera de que a través de los bienes que tenga se le solvente de alguna forma a sus acreedores.